Sí, me gustaría preguntar, bueno, primeramente mi nombre es Daniel Cifuentes, he sido muy bendecido por las exposiciones del pastor. Me gustaría hacer dos preguntas un poco relacionadas. En primer lugar, en un contexto de denominacionalismo y segregación entre cristianos, ¿cuál es el rol de la unidad de los cristianos para lograr la esperanza postmilenial? Y mi segunda pregunta es, en un contexto de simbolismo y zwinglianismo, ¿cuál es el rol del bautismo para lograr la esperanza postmilenial? Great question. Thank you. Muy buena pregunta, gracias. I think that the difference between postmillennialism and amillennialism and premillennialism is that postmillennialism has time on its side. Yo creo que la diferencia entre el postmilenialismo y las otras posturas que son amilenialismo y premilenialismo es que postmilenialismo tiene el tiempo de su lado. So we believe that we have 500, 1,000 years before the nations come under the authority of Jesus. Entonces creemos que tenemos, no sé, 500, 1000 años antes o 1000 años antes de que las naciones estén bajo la autoridad de Cristo. And there is no postmillennial vision if the church is divided. Y no hay una visión postmilenial de una iglesia dividida. And so I think denominations, the CREC, the PCA, whatever it may be, Entonces yo creo que las denominaciones, sea la PCA o el CREC o lo que sea, we have to work through our distinctives and differences. tenemos que trabajar y trabajar en nuestros distintivos And that means we need to find common ground. y también, pero también encontrar un terreno en común. And that means that the gospel ought to triumph over the way we look at theology. Y así también el evangelio puede triunfar sobre la manera que vemos la teología. Even though we have time on our side, we need to begin working on these points of unity now. Aunque tenemos el tiempo de nuestro lado, tenemos que estar trabajando en estos puntos de unidad ahora. And that's why my role as presiding minister has been to build fraternal relations. Por eso mi rol en ser el ministro presidente de la denominación ha sido de crear y construir relaciones fraternales. And that's why I am comfortable in being in a platform with Bible-believing Methodists, Baptists, Anglicans, and Lutherans. Y es por eso que estoy cómodo en una plataforma con hermanos que creen en la Biblia, que son bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos. So there's a difference between what happens on the local level in our churches Entonces hay una diferencia entre lo que pasa a un nivel local de nuestras iglesias and our public warfare against God's enemies. y nuestra guerra pública en contra de los enemigos de Dios. So we can maintain our distinctives locally, Entonces podemos mantener nuestros distintivos de manera local, but we need to see what the strategy is globally. pero tenemos que ver cuál es la estrategia más global. And concerning baptism, Y en cuanto al bautismo, I think it is fundamental to the message of the Great Commission. creo que es fundamental al mensaje de la Gran Comisión. And I also think Y también creo that without the baptism of children and babies, que sin el bautismo de niños y bebés, the church will suffer to disciple the nations. le costará a la iglesia discipular las naciones. Because we all know that children learn faster than we do, Porque todos sabemos que los niños aprenden más rápidos que nosotros and they will be the ones who will embrace the vision. y ellos van a ser quienes van a abrazar la visión. Many of us are coming to this vision as a first generation Christian. Muchos de nosotros estamos llegando a esta visión siendo la primera generación de cristianos, incluso en nuestra familia. But for many of our children, this will be second nature to them. Pero para muchos de nuestros hijos esto ya va a ser parte de su vida, de su cosmovisión. And they will carry that vision to their children's children. Y llevarán esa visión a los hijos de sus hijos. And that begins in their baptisms. Y eso empieza en sus bautismos. Question. Hola, tengo una consulta acerca de cuando hablaste de la redención de las culturas, ¿verdad? Quisiera entender un poquitito más ese concepto, contextualizando algo.
Por ejemplo, hay un historiador muy famoso, el creador de la escuela de los Anales Lefebvre, eso fue más o menos como en la década de los 30, que él dividía la historia en la historia corta y la historia larga. La historia corta son, por ejemplo, los titulares de las noticias. ¿Quién se acuerda del titular de la noticia del Mercurio de la semana pasada? Nadie. Pero la historia larga es aquella historia que construye el ser de un pueblo, lo que nosotros llamamos las características identitarias, la identidad de los pueblos, que es su cultura, ¿ya? Eso se va construyendo con esa larga historia. Y te pregunto esto porque en el caso nuestro, cuando históricamente nosotros fuimos expuestos a la evangelización, entre comillas, una de las cosas que se violentó supuestamente con la evangelización fue justamente elementos de identidad de esa cultura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de redención de la cultura, exactamente, dándole el contexto que te estoy dando a mi pregunta, ¿a qué nos referimos? Well, one of my heroes, Greg Bahnsen, often said that the evangelical problem is that we do our exegesis through our newspaper. Uno de mis héroes, Greg Bahnsen, muchas veces decía que uno de nuestros problemas es que hacemos nuestra exégesis por medio del periódico. And that has been the evangelical problem for very long. Y eso ha sido un problema evangélico por mucho tiempo. We have failed to read the times according to scriptures, Hemos fallado en leer los tiempos en acorde con la Escritura. and we have allowed the times to read us. Hemos permitido que los tiempos nos lean a nosotros. We have allowed culture to interpret how we should live. Hemos permitido que cultura interprete cómo nosotros deberíamos vivir. And we need to dictate how culture should live. Pero nosotros tenemos que dictar cómo la cultura debería vivir. Now, that's a great question because many people have defined culture differently. Y es una buena pregunta porque muchos han definido cultura de maneras diferentes. Henry Van Til defined culture as religion externalized. Henry Van Til definió cultura como la religión externalizada. I define culture as the overflow of the life of the church. Yo defino cultura como el rebalse de la vida de la iglesia. If the church is doing her task, the church will look beautiful. Si la iglesia está haciendo su tarea, la iglesia será hermosa. It's very obvious as we look at our culture that the church has not done her task. Es muy obvio cuando miramos la cultura que la iglesia no ha hecho su tarea. And that's why I want to return to my central premises that we must return to the centrality of the church. Y es por eso quiero volver a mi premisa central, que tenemos que volver a la centralidad de la iglesia. So at an immediate level, my encouragement is that the church learns what worship looks like. Entonces, a un nivel inmediato, me anima a pensar que la iglesia pueda aprender cómo se debe adorar. And then Ephesians 3 says that from the church flows the wisdom of God to the world. Y Efesios 3 dice que de la iglesia fluye la sabiduría de Dios al mundo. So in the immediate sense, the restoration of proper worship, and in the long term, I would argue for the implementation of biblical ideals. Entonces, en el sentido más inmediato sería la instauración de adoración correcta, y en el sentido más a largo plazo yo argumentaría la implementación de ideales bíblicos. But if the church does not know what she is doing, the culture will follow. Pero si la iglesia no sabe lo que está haciendo, la cultura la seguirá en eso. We have an immoral culture because we have an immoral church. Tenemos una cultura inmoral o amoral porque tenemos a una iglesia inmoral. We have a schizophrenic culture because we have a schizophrenic church. Tenemos una cultura esquizofrénica porque tenemos una iglesia esquizofrénica. And until the church harmonizes her view of worship in accordance to scriptures, Y hasta que la iglesia no armonice su visión de la adoración en acorde con las escrituras, the secular culture will be happy to dictate what the church should do. la cultura secular estará feliz dictando qué es lo que la iglesia debe hacer. And back to the example I gave last night, Y volviendo al ejemplo que di anoche,
COVID was the greatest threat to the church in 2020. COVID fue la mayor amenaza a la iglesia en el 2020. And many in the United States church Y muchos en la iglesia en los Estados Unidos gave over our keys and our codes to the government. le entregó nuestras claves y nuestras llaves al gobierno. We reversed the proper role of the church. Hicimos una reversa del rol correcto de la iglesia. So instead of the church being the royal priesthood, En vez de la iglesia siendo el sacerdocio real, we gave the government the keys to the kingdom. le dimos al gobierno las llaves del reino. And that was a terrible mistake. Eso fue un error terrible. Hola, mi nombre es Cristian, vengo de Santiago a disfrutar con ustedes esta hermosa conferencia. Le habían mandado 2 preguntas a WhatsApp, se las voy a leer literales para poder... La primera es sobre la interpretación de Apocalipsis capítulo 20. ¿Cómo puede asegurar de que su lectura simbólica del milenio sea superior a otras interpretaciones como la del premilenialismo y el amilenialismo, entendiendo que todas se basan en el contexto de una interpretación de Apocalipsis 20? Y la segunda pregunta es respecto al juicio final y la segunda venida, en temas escatológicos, es ¿cómo explican con claridad el orden de los eventos escatológicos como el juicio final, la resurrección y la nueva creación dentro de su marco interpretacional de milenio en la tierra? Because I think the question is, why is my interpretation more faithful to the scriptures Y la pregunta es ¿por qué mi interpretación es más fiel a las escrituras que estas otras, than the other millennial positions? que las otras posiciones milenarias? I think because we have divorced Revelation as a book from the Old Testament scriptures. Porque yo creo que hemos divorciado el libro de Apocalipsis de las escrituras del Antiguo Testamento. I don't know how it is in Chile, but in the United States, when someone comes to Christ, they want to immediately read the book of Revelation. No sé cómo es en Chile, pero en los Estados Unidos cuando alguien conoce a Cristo, inmediatamente quieren leer el libro de Apocalipsis. And to understand Revelation, you need to have a very deep understanding of the Old Testament scriptures. Pero para entender Apocalipsis tienes que tener un profundo entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Because the Apostle John has been swimming in Old Testament imagery. Porque el apóstol Juan ha estado nadando en estas imágenes del Antiguo Testamento. Which means that the common literalism of modern positions Y significa que el literalismo común de muchas posiciones modernas has divorced the book of Revelation from the types and shadows and symbols of the Old Testament. ha divorciado el libro de Apocalipsis de los tipos, de los símbolos del Antiguo Testamento. If someone wants to interpret the dragon as a literal dragon, Si alguien quiere interpretar, por ejemplo, al dragón como un dragón literal, they're going to have a difficult time understanding the symbolism of the scriptures in the Old Testament as well. van a tener una dificultad entendiendo el simbolismo en las escrituras del Antiguo Testamento. The second question was, And the second question is- okay, so the chronology of Revelation chapter 20. Entonces, la cronología de Apocalipsis 20, claramente. I believe that the church from the incarnation of Jesus until the end of history Yo creo que la iglesia desde la encarnación de Jesús hasta el fin de la historia is a reference to the millennial kingdom, the 1,000 years. es una referencia al reino milenial de 1000 años. And what's going to happen historically is that the church from the, this is a side note, I hope it's not confusing. Yeah. I know. When the Magi visited Jesus, Y en otra nota, cuando los reyes magos visitan a Jesús, we call that the Epiphany. llamamos Epifanía. a la Epifanía, The Magi had deceived the tyrant. los reyes magos habían engañado al tirano. And that was the first time Jesus was exposed to the Gentiles. Eso fue primera vez que Jesús fue expuesto a los gentiles. That is not random. Eso no es al azar. It's a sign that Jesus' view of the Gentiles will also be a ministry of deception against his enemies. Es una señal que la visión que tenía de los gentiles también sería una visión de decepción contra de sus enemigos. Herod, Nero, all the false gods of this world. Herodes, Nerón y todos los falsos dioses de este mundo. So history
is the deception of God's people against his enemies. Entonces la historia es la decepción del pueblo de Dios en contra de sus enemigos. The devil has had victory over God's people throughout history, throughout the Old Testament history. Entonces el diablo había tenido victoria sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. But at the end of history, that role is reversed, Pero where es- Jesus now has deceived the God of deception. Pero en el fin de la historia los roles se dan vuelta y Jesús engaña al engañador, básicamente. Very good, very good. And so what's going to happen is the devil's released for a short time. He is humiliated so that the whole world can testify to the victory of Jesus Christ. Entonces lo que pasa es que el diablo finalmente es soltado por un tiempo corto para poder ser humillado y que todo el mundo vea su humillación. And after that, the just and the unjust will be raised incorruptible. Y después de eso los justos y los injustos serán resucitados. The unjust will join their master and Lord, Los injustos se unirán a su maestro and the just will join their master and Lord. y los justos se unirán a su maestro. Our immortal bodies will become immortal. Our mortal bodies will become immortal, Nuestros cuerpos mortales se volverán inmortal and all of the earth will become the kingdoms of our Lord. y toda la tierra será los reinos de nuestro Señor. And as a final note, Y como eternity is not an immaterial world. Y como una nota final, la eternidad no es un mundo inmaterial. Everything we do now will be done in the world to come, Todo lo que hacemos ahora será hecho en el mundo venidero, with the exception of marriage, con la excepción del matrimonio. because we shall not be given in marriage. Children will play Los niños jugarán with lions and tigers and bears, con leones, tigres y osos and the cobras. y las cobras. The Pichilemu beach will be just as beautiful. La playa de Pichilemu será igual de hermoso. The whole world, as Alexander Schmemann said, the whole world will be the playground for God's people. Como dijo Alexander Schmemann, que todo el mundo será el como lugar para jugar del pueblo de Dios. Hola. Mi pregunta va en torno a, normalmente en el entorno cristiano se dice que el posmilenialismo quiere volver al Edén. Hay otras visiones también acerca del posmilenialismo, no que quiere volver al Edén, sino que quiere volver al Sinaí. Y hay otras visiones también que dicen que el pueblo de Dios en este momento está en Babilonia. Esas tres visiones se escuchan. Mi pregunta es, ¿cómo nos identificamos hoy en día como el pueblo de Dios dentro de la historia de la redención? Porque sabemos que no nos quedamos ni en el Edén, ni tampoco en el Sinaí, ni tampoco en Babilonia, pero cómo esa visión hoy día es para nosotros. These are two very separate visions. Estas son dos visiones muy diferentes. The danger of postmillennialism is that we treat postmillennialism as some idealized utopia. El peligro del posmilenialismo es que tratemos el posmilenialismo como alguna especie de utopía ideal. But we need to understand that we still live in a world that has been cursed. Pero tenemos que entender que todavía vivimos en un mundo que ha sido maldecido. Which means that we need a very robust theology of suffering. Entonces tenemos que tener una robusta teología del sufrimiento. Which means that our counseling, our loving, and our encouraging need to be shaped in that theology. Significa que nuestra consejería, nuestro amor y nuestro animar los unos a los otros tiene que estar moldeado en esa teología. But the modern church has fallen for the trap of victimization. Pero la iglesia moderna ha caído en la trampa de la victimización, False ideas of sexuality, ideas falsas de sexualidad and a hopeless view of suffering. y una
visión sin esperanza del sufrimiento. They believe that if someone has suffered, they will never overcome that suffering. Piensan que si alguien ha sufrido, nunca va a superar ese sufrimiento. And that's a theology of defeat, not a theology of suffering. Y esa es una teología de derrota, no una teología de sufrimiento. I like to refer to myself as a realistic postmillennialist. Me gusta referirme a mí mismo como un postmilenialista realista. And that's the best way, I think, to think about the future of the church under that Y yo creo worldview. que esa es la mejor manera de ver el futuro de la iglesia, de esa manera. The question of the Babylonian captivity of the Y- church was a question that Luther addressed in the 16th century. Y la pregunta del cautiverio babilónico de la iglesia es una pregunta que Lutero tocó en el siglo XVI. Yeah, Luther believed that the church was in Babylonian captivity because the church had drunk from Roman idolatry. Lutero creía que la iglesia estaba en ese cautiverio babilónico porque se había embriagado de esa idolatría romana. The Reformation is a perfect example that the church is not meant to remain in Babylon. La Reforma es el ejemplo perfecto que muestra que no es que la iglesia tiene que permanecer en Babilonia. On October 30th, 1517, the church was living in deep, deep corruption. En el 30 de octubre del 1517, la iglesia estaba viviendo en una profunda corrupción. And one little German monk changed the tide of history the next day. Y un pequeño monje alemán cambió el rumbo de la historia el día siguiente. So every time the church thinks that she is being defeated or in Babylonian captivity, it just takes one act of God to change that. Y entonces cada vez que la iglesia cree que está derrotado, que está viviendo en un cautiverio babilónico, solo toma un acto de Dios para cambiar esa situación. Good. Soy un hombre de Biblia, me gusta escuchar textos de la Escritura y quería preguntar esta tarde, o no sé si tarde, ¿sí? En 1 Corintios 15, 24 encontramos 1 Corinthians 15:24. una declaración de Pablo diciéndonos lo siguiente: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y toda potencia. Y aquí hay una presuposición que me encanta, pero me encantaría escucharla y reafirmarla de sus bocas, porque cada vez que he hablado con algún dispensacional después de un arduo debate y saco este texto, entonces hay enojo y rabia al escuchar esto. 1 Corinthians 15, 24, 26 is glorious. Ese texto es glorioso. And it's the inspiration for Handel's Messiah. Y es la inspiración And he para shall Mesías de reign Handel, forever. la obra. See, it's a beautiful, beautiful piece, Handel's Messiah, inspired by 1 Corinthians Y 15, 24, fue 26. inspirado esa obra musical por 1 Corintios 15, 24, 26. And in some ways, 1 Corinthians 15, 24 to 26 is a concerto. Y de cierta manera, en algunos sentidos, es como un concierto es ese texto. The beginning of a concert, the musical instruments are tuning their instruments to the maestro. Al principio de un concierto, los instrumentistas están afinando sus instrumentos al maestro. In the beginning of human history, Adam and Eve wanted to tune their instruments to the wrong Lord, to the wrong maestro. Al principio de la historia, Adán y Eva afinaron sus instrumentos, pero al maestro equivocado, al Señor equivocado. And as the church came under a new Adam, Jesus Christ, now she had a perfect maestro with a perfect pitch. Y ahora que la iglesia viene bajo el Señor Jesucristo, tenía un maestro perfecto, con el tono perfecto. Eso. Which means the church is now tuning their instruments to a heavenly choir. Lo que significa que la iglesia está afinando sus instrumentos a un coro celestial. The invitation of the gospel is, come and be a part of this heavenly choir. La invitación del evangelio es: ven y sé parte de este coro celestial. Or your instruments will never be finely tuned. O tus instrumentos nunca serán
correctamente afinadas. Your lives will be in disorder. Tus vidas estarán en desorden, Your relationships will have no order. tus relaciones no tendrán orden And your cultures will surely fall. y tus culturas caerán. At the end of history, the enemies of God, Al fin de la historia de los enemigos de Dios, God will say two things. Dios dirá dos cosas. There will be those who say to God, Thy will be done, Habrán aquellos que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, and those to whom God says, Thy will be done. y hay aquellos a quien Dios le dirá a ellos que se haga tu voluntad. When humans do their own will, they will suffer eternal death. Cuando los humanos hacen su propia voluntad, sufrirán muerte eterna. But at the end of history, the righteous who have tuned their lives according to the great maestro, Pero al fin de la historia, los justos que han afinado su vida al tono del gran maestro, they will enter into a life of eternal bliss and heavenly joy. entrarán en una vida de gozo eterno y un gozo celestial. And all the enemies will fall under the feet of the maestro because Y todos los enemigos caerán a los pies del maestro. ¿Por qué? even those in hell give glory to God. Porque aún los que están en el infierno dan gloria a Dios. Because for all eternity they will remember that God was not their maestro and they have chosen the wrong music leader. Y porque por toda la eternidad sabrán que Dios no es su maestro y que escogieron al líder musical equivocado. Hola, buenas tardes. Mira, la pregunta tiene que ver con tu exposición del diablo. Pablo nos da una armadura. Primera pregunta, definir un poco la armadura. Segunda pregunta, la armadura que Pablo nos da. Segunda pregunta, ¿cómo la Escritura tiene un rol fundamental para la familia? ¿Cómo hemos permitido hoy día que nos cambien el rol de la familia? Y están los justos y los injustos que tú nombras. ¿Cómo en las esferas de la sociedad nos relacionamos con los injustos como discípulos del enemigo y muchas veces le prestamos atención a cosas muy lindas socialmente establecidas? I just published a book on the armor of God. Recién publiqué un libro sobre la armadura de Dios. I'll send you a copy, Te voy a mandar una copia. but you have to translate it in Spanish. Pero lo tienes que traducir al español. It's very true that in Ephesians 6, Pero es muy verdad que en Efesios 6, the armor of God is given to the Christian because he's going to fight against the devil and his schemes. la armadura de Dios es dada al cristiano porque va a luchar en contra el diablo y sus artimañas. I don't know if I should make the controversial part of my book has to do with the helmet of salvation. La parte controversial de mi libro tiene que ver con el casco de la salvación. Which I believe people put on the armor of God when they are baptized. Y yo creo que las personas se ponen la armadura de Dios cuando son bautizados. I think baptism is the helmet of salvation. Creo que el bautismo es el casco de la salvación. And every person who is baptized enters into a royal priesthood. Y cada persona bautizada entra a este sacerdocio real. Which is why in the baptismal vows of the church throughout history, Y es por eso que en los votos bautismales en la iglesia a través de la historia, in baptism it says that you shall fight the devil and all his works. en el bautismo dice, lucharás en contra del diablo y todas sus artimañas. Yes. Second question. La segunda pregunta tiene que ver cómo están los justos y los injustos. Y los injustos muchas veces nos están discipulando en las esferas de la sociedad. Y cómo eso ha permitido cambiar el rol de la familia, de la esposa, de los hijos y de la cabeza de la familia. Very great question. Everything in society is an ordering or a disordering of creation. Todo lo que hay en la sociedad es un orden o un desorden en la creación. God has made himself very clear in Genesis. Dios se ha hecho muy claro en Génesis. There's male and there's female. Hay hombre y hay mujeres.
and everything else is a suppression of truth. y todo lo demás es una supresión de la verdad. God says that at some point, homosexuality will be given over to a reprobate mind. Dios dice que en algún punto la homosexualidad será entregada a una mente reprobada. But I also think that applies to ideas as well. Pero yo creo que eso también aplica a ideas. The more insane a culture becomes, Entre más una cultura pierde la cabeza, the more disoriented the people will be. más desorientado se vuelve el pueblo. The good news is that much of that is changing worldwide. Lo bueno es que mucho de eso está cambiando a nivel mundial. 5 years ago, transgender surgeries were very common in the U.S. Hace 5 años las cirugías de transgénero eran muy comunes en los Estados Unidos. But now we have seen the fruit of that, Pero ahora de que vimos el fruto de eso, and hopefully under the Trump administration, there will be hundreds of thousands of lawsuits against those doctors that perform those surgeries. y esperamos que durante la administración de Trump ahora van a haber cientos y miles de demandas en contra de esos doctores que hicieron esas cirugías. And so everything that happens in the secular world is a symbol of a disorientation of Genesis. Todo lo que pasa en el mundo secular es un símbolo de este desorden que vemos ahí, Which is why en I Génesis. say that every good theology must begin in Genesis. Y es por eso que digo que toda buena teología tiene que partir en Génesis. A lot of people in the Reformed faith believes that every good theology begins in Romans. Mucha gente en la fe reformada piensa que toda buena teología empieza en Romanos. They're wrong. Están equivocados. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas sobre el milenio. Entendiendo que nosotros, por ejemplo, cuando morimos, nos vamos al cielo, o cuando puede ser una persona que está perdida, va al infierno. Entonces, eso es algo real. Entonces tenemos, por ejemplo, la resurrección de Cristo. Él ascendió al cielo con un cuerpo. Yeah, right. Entonces, por ejemplo, cuando usted comenta sobre que Satanás fue arrojado al abismo, ¿eso se refiere alegóricamente porque hay, por ejemplo, en el amilenialismo hay interpretaciones que dicen que en realidad no fue arrojado a un abismo, sino fue como impedido de engañar? Y lo siguiente, y lo siguiente es, ¿cómo puedo decirlo? ¿Qué señal hay bíblicamente cuando Satanás se ha soltado? O sea, si hay una señal después de esos 1000 años. So just to let me begin with a foundational question. What happens when we die now? Vamos a empezar con la pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando morimos ahora, cierto? The soul of the Christian goes immediately to be with the Lord. El alma del cristiano va inmediatamente a estar con el Señor. And the soul that is in unbelief will be in hell. Y la alma del incrédulo en el infierno. My old mentor, R.C. Sproul, spoke of hell. Mi viejo mentor, R.C. Sproul, habló del infierno. And he said that the language of lake of fire is symbolic. Y él dijo que el lenguaje del lago de fuego es simbólico. Because it indicates something far worse. Porque indica algo mucho peor. And that there wasn't human language to interpret the misery of hell. Y no había lenguaje humano para interpretar la miseria del infierno. So it's much worse than the text indicates. Entonces es mucho peor de lo que indica el texto. That's the nature of symbolism. Es la naturaleza del simbolismo. It stands for a greater reality. Representa una realidad mayor. At the end of history, al fin de la historia, my father, who died in 1996, mi padre que falleció en 1996, his body has been underground for over 30 years. Su cuerpo ha estado sepultado por más de 30 años. That body will be
restored, ese cuerpo será restaurado and reunited with his heavenly soul. y reunificado con su alma celestial. And at that moment, he will be more human than he has ever been. Y en ese momento Él será más humano de lo que ha sido alguna vez. The resurrection and the ascension of Jesus is an image of that glorified body. La resurrección y ascensión de Jesús es una imagen de ese cuerpo glorificado. And that is a key point because the cults, Mormonism, Jehovah's Witnesses, do not believe in the physicality of the resurrection of Jesus. Es un punto importante porque las sectas no creen en el aspecto físico de la resurrección de Jesús. And the early church fought to defend the physicality of Jesus. Y la iglesia primitiva luchó para defender ese aspecto físico de la resurrección de And Jesús. Jesus wanted to show his physical body. Y Jesús quería mostrar su cuerpo físico también. That's why he told Thomas to see. Y es por eso que le dice a Tomás, ve mi mano. The question concerning Satan is that Satan is a fallen angel. Y la pregunta en cuanto a Satanás es que Satanás es un ángel caído. There are many things we don't know, Hay muchas cosas que no sabemos, but I think it's safe to say that there's a materiality to Satan, a physicality to Satan. pero creo que es seguro decir que hay un aspecto material o físico de Satanás, But that he can control spirits throughout history. Oh, there isn't or is? There isn't a physicality or is a physicality? There is a physicality. Ya, okay. Ya. Pero creo que eso podemos decir que él controla espíritus, He can control the serpent in the garden. puede controlar a la serpiente en el jardín, He can control the demonic men in the Gospels. puede controlar a hombres demoníacos en los evangelios And he can cause great torment to the human soul. y puede causar gran tormento al alma humana. But greater is he that is in me than he that is in the world. Pero más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesus takes the human soul and restores it to this proper place. Jesús toma el alma humano y lo restaura a su lugar apropiado. And at times he humiliates the devil by throwing demons into pigs. Y a veces humilla al diablo echando demonios a avispos. The dirtiest of animal, he sends them to drown. Y los animales más sucios los tira a ahogarse. Which is Jesus' way of saying the devil is both dirty and dead. Es una manera que Jesús está diciendo que el diablo es sucio y está muerto. Hay más preguntas ahí, pero... Lo que faltaba era qué señal hay bíblicamente para demostrar que Satanás ha sido soltado. ¿O eso no se sabe? Great question. Buena pregunta. In the book of Genesis, we have the example of Babel. En el libro de Génesis tenemos el ejemplo de Babel. They were unified in speech, Estaban unificados en lenguaje, building a tower to the heavens. construyendo una torre hasta el cielo. When humanity attempts to do another Babel, Cuando la humanidad intente hacer otro Babel, that's when we know the end is near. ahí es cuando sabemos que el fin se acerca. Básicamente. Me gustaría preguntar, ¿preterismo parcial o historicismo para el postmilenialismo? Y mi segunda pregunta es, ¿qué sucede con aquellos postmileniales que son preteristas totales? So the word, for those who don't know, Para los que no saben, the word preterism refers to things that happened in the past. el preterismo se refiere a cosas que ocurrieron en el pasado, From the Latin preteritas. del latín preteritas. So the question is whether many events that happened in the first century, and many events in the Bible, whether they happened in the first century or whether they will happen in the future. Entonces la pregunta es si hay ciertos eventos o muchos eventos en la Biblia ocurrieron ya pasado en el primer siglo o van a ocurrir en el futuro. That's a very important question for me because it determines whether you're postmillennialist or not. Es una muy buena pregunta para mí porque determina si eres postmilenial o no. It's also very personal for me También es muy personal para mí because I took a very public stand against a very good friend. y porque tomé una postura muy pública en contra de un muy buen amigo. Which means that biblical creedal theology ought to be more important
than friendships. Y que significa que la teología bíblica y confesional y de credo debe ser más importante incluso que nuestras amistades. And so I'm a partial preterist Yo soy preterista parcial because I believe most of the New Testament prophecies have been fulfilled in the days of the first century. Porque creo que la mayoría o muchas de las profecías del Nuevo Testamento se cumplieron en los días del primer siglo. But I affirm with my heart, soul, and strength Pero afirmo con mi alma y cuerpo y alma que the second coming of Jesus. la segunda venida de Jesús. Anybody who denies the second coming of Jesus is doomed to hellfire. Cualquiera que niega la segunda venida de Jesús está condenado al fuego eterno. That is unorthodox. Eso no es ortodoxo. And that is especially important for those who teach and preach. Y eso es especialmente importante para aquellos que predican y enseñan. I think the New Testament referred to it as a blasphemy, Creo que el Nuevo Testamento se refirió a esto como una blasfemia and I think it is the spirit of the Antichrist to deny the second y coming. creo que es el espíritu del anticristo negar la segunda venida. Yeah, if that helps. Yes. Gracias. Saludos desde Coltauco. Bueno, son dos preguntas, una más larga que la otra. La primera es con respecto a la atadura de Satanás, ¿cierto? Entendemos que Satanás es atado para no engañar a las naciones y no impedir el avance del Evangelio. Abrazo con todo mi corazón lo que Cristo dice en Mateo 12, que el reino de Dios ha llegado, que el hombre fuerte ha sido atado y por lo tanto es saqueada su casa y sus bienes. Yeah, Matthew 12. La pregunta es la siguiente: cuando nosotros queremos entrar, por ejemplo, a un contexto evangelical como el que estamos inmersos acá en Chile, y tratamos de explicar eso a la gente, ¿no?, acerca de esta interpretación del posmilenialismo, y ellos, por ejemplo, miran el mundo y miren el avance, por ejemplo, de ideologías anticristianas como los LGBT, por otro lado, las falsas religiones, dentro del mismo cristianismo, el catolicismo romano o sectas que se levantan, ¿no? Y que las personas permanecen engañadas por estos falsos maestros y muchas veces mueren en esos errores y en esas mentiras. Y ellos a la vez, estos hermanos, ven textos como por ejemplo, no sé, pues, en 2 de Corintios, cuando Pablo menciona, ¿cierto?, que aquellos para los cuales el Evangelio está encubierto, ¿cierto?, es a causa de que el Dios de este siglo les ciega el entendimiento para que no vean la gloria de Dios en la faz de Cristo, para que no crean. Ven a Pablo argumentando, ¿cierto?, que Satanás levanta falsos maestros, levanta al anticristo, según 2 de Tesalonicenses, para engañar, independiente de lo que interpretemos como el anticristo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros entonces podemos armonizar esta verdad con respecto a eso? Que nosotros decimos, Satanás no puede detener el avance del Evangelio, no puede engañar a las naciones, pero aún así hay personas que son engañadas por falsos maestros, mueren en mentira, y pareciera que lo que contemplamos con nuestros ojos indica precisamente eso, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Vamos a quedarnos con eso. Y la segunda es cortita. Pero dejemos la primera pregunta. That's great. Let's do the first question. Yeah, good question. Great question. That's a good. I want to go back to Augustine's quote of how he defines the devil. Quiero volver a la cita de Agustín como él define al diablo, As a bound dog. como un perro atado. However, that bound dog is not stupid. Pero ese perro atado no es tonto. Peter says that he's like a devouring lion. Pedro dice que es como un león devorador. So it's important that there is a certain enchantment of Satan. Pero es importante, hay una cierta encantación de Satanás.
And those who are not of God's elect will be seduced by the barking or the voices of evil. Y los que no son de los elegidos de Dios van a ser seducidos por los ladridos del mal. But my point in my lecture is that Satan's power is diminished little by little, and his influence over the world is also diminishing. Pero mi punto en lo que estaba diciendo es que el poder de Satanás va disminuyendo poco a poco y su influencia en el mundo va disminuyendo. He's bound in a pit, Está atado en el pozo, but his demons still do his bidding. pero sus demonios siguen afuera ahí haciendo su trabajo. I was going to talk about screw tape letters. That may be a little iffy there, but I hope that helps. Let me see if I say. Let me say one more thing. Déjame decir una cosa más. The world is under one or another song. El mundo está bajo una u otra canción. The song of the gospel gets louder and louder in history. La canción del evangelio sube más y más el volumen en la historia. And the song of evil diminishes in volume little by little. Y la canción de la maldad va reduciendo el volumen de a poco en la historia. In the first century, the voice of evil was still loud. En el primer siglo la voz del mal estaba a todo dar. But in 2025, that volume has decreased significantly. Pero en 2025 el volumen ese ha menguado de manera significante. And we see that as the gospel goes to the ends of the earth. Y vemos eso mientras el evangelio va a los últimos confines de la tierra. Let me tell one story. Déjeme contar una historia. 1 month ago, I was in Texas. Hace un mes estaba en Texas. And I was asked to be interviewed by an Iranian TV station. Y me pidieron una entrevista un canal de televisión de Irán. And I thought, Iranians don't have the liberty to hear television. Y yo pensé, los iraníes no tienen la libertad de oír la televisión. But this is a satellite television station. Pero esta es una estación de televisión satelital. Which means the Iranian people in Tehran and other parts of Iran can have access to a satellite TV in Texas. Eso significa que gente en Irán, en Teherán y en diferentes partes del país pueden tener acceso a televisión satelital que se está transmitiendo desde Texas. This television station in McKinney, Texas, Esta canal de televisión en McKinney, Texas, goes live into Iran va en vivo a Irán 24/7 24/7 to 8 million people. a 8 millones de personas. It is the largest TV station in Iran. Es la estación de televisión más grande en Irán. And the government can't shut it down. Y el gobierno no lo puede detener. And for 24 hours a day, they're listening to R.C. Sproul, Y por 24 horas al día están escuchando a R.C. Sproul, John MacArthur, John MacArthur and a little person, me. y una pequeña persona. That is the miracle of technology, Eso es el milagro de la tecnología, but also the sound of evil diminishing pero in the también el world. sonido del mal menguando en el mundo. The Islamic world is reviving today. El mundo islámico se está avivando hoy en día. They're breaking off from tyranny Están desligándose de la tiranía and coming to Jesus Christ. y entregándose a Cristo. And my hope is that when the doors of Iran are open, Y mi esperanza es que cuando las puertas de Irán se abran, thousands of missionaries will go through it. miles de misioneros van a avanzar. That's just a matter of time. Es solo una cuestión de tiempo. Buenas tardes. Mi nombre es Isaac, estoy con mi familia. Hemos viajado más de 400 kilómetros para estar acá. Yo sé que usted más. They came 400 kilometers. 400 kilometers. Pero lo menciono porque es para nosotros importante estar acá. Y de hecho hemos sido bendecidos por ustedes y les damos las gracias. Ayer escuché algo que resonó fuerte en mí respecto de lo que he escuchado desde que soy pequeño. Yo me he criado en un contexto pentecostal, en una pequeña comuna de la 8ª región de Hualpén.
Mis padres también siguen siendo pentecostales. Yo también sigo siendo pentecostal. Pero no estoy cerrado. De hecho, comparto mucho con hermanos presbiterianos, anglicanos, bautistas. No tengo problema. Entiendo que la Iglesia de Cristo es una sola y lo he visto. El punto es que ayer Uri declaró, y yo lo tomo así, que Chile sería para Cristo. Y esa también es una promesa que nosotros tenemos desde el comienzo del pentecostalismo en Chile, que Chile será para Cristo. Yo desde que conocí al Señor, porque fui un incrédulo mucho tiempo, no conocía al Señor, a pesar de haber sido criado en un contexto cristiano, pero Cristo iluminó mi vida y desde ahí ya hace varios años sigo a Cristo. He estado en Jucum también compartiendo en Paraguay, y desde ahí estoy enamorado de esta visión. Lo que sí me he encontrado en el contexto pentecostal que todavía falta mucho poder entender lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque me encontré con muchas de nuestras iglesias evangélicas que no viven el Evangelio, es decir, no viven la buena noticia. Es decir, esperan que la buena noticia sea solamente cuando Cristo descienda. ¿Me entienden? Pero yo no lo he entendido así. Desde que el día que Cristo vino a mi vida, vivo en el Evangelio, vivo en la buena noticia. ¿Entienden? La pregunta es la siguiente. Hemos escuchado bastante a Natán, mis hijas están acá de testigos este último tiempo y hemos sido bendecidos por la visión postmilenialista. Ahí está Noemí Saray. Hemos sido bendecidos porque sin duda es una visión que tiene, digamos, está avalada bíblicamente y que nos refuerza que ciertamente Cristo es el Señor. ¿Entienden? Me preocupa porque en Hualpén, donde yo vivo, hay fácilmente 100 iglesias pentecostales, en una comuna pequeña. Y hay solo una iglesia presbiteriana. ¿Entiendes? ¿Por qué me preocupa? Porque a veces el sentido de urgencia que tienen los pentecostales, es decir, que Cristo viene mañana, porque en nuestra iglesia se predica, no, hay cambio de presidente en Estados Unidos, Cristo viene mañana. Hay una guerra entre Israel y Palestina, no, Cristo viene mañana. El pentecostalismo en sí, aquí en Chile, y creo que en Estados Unidos igual, siempre te está hablando que Cristo viene mañana. ¿Entiendes? Y ese sentido de urgencia hace que hoy día mismo sábado nuestros hermanos en Hualpén estén predicando en las calles y trayendo a mucha gente al Evangelio, trayendo mucha gente a la verdad. Gente que estaba en el alcohol hoy día ha conocido a Cristo por ese sentido de urgencia, porque están en las calles predicando el Evangelio. ¿Me entiendes? ¿Por qué no pasa lo mismo con esta visión que yo abrazo también, pero que debería empujarnos también y darnos de alguna forma un sentido de urgencia? ¿Por qué lo digo? Porque escuchaba, y es sensato sin duda lo que usted dice, que tenemos 50 o 500 años más para la tarea. Sí, yo lo creo. Pero algo pasa en los pentecostales que como creen que Cristo viene mañana, ellos están haciendo la tarea hoy. You know, the largest Pentecostal church in the world is in Brazil. La iglesia pentecostal más grande del mundo está en Brasil. Pentecostalism is the biggest denomination or group in the whole world. El pentecostalismo es la denominación más grande en el mundo. And the Reformed is very small. Lo reformado es muy pequeño. And the way it works is that the Pentecostals bring them into the church and the Presbyterians educate them. Y la manera que funciona es que los pentecostales los traen al evangelio, a la iglesia, y los presbiterianos los educan. Yeah, To a certain extent, yeah. That's been the case. Así ha sido el caso. Yeah, when I was in Brazil, when I preach or teach in Brazil in the seminary, Cuando yo predico o enseño en el seminario en Brasil, it is amazing how many Pentecostals come to my classes and sermons. es increíble cuántos pentecostales vienen a mis clases y a mis sermones. Because I think a lot of, especially the younger Pentecostal generation, are very curious about the Bible. Porque creo que en especial la generación más joven pentecostal está muy curioso sobre la Biblia. In some ways, what their fathers taught them is not sustaining their Christian walk. En alguna forma lo que sus padres les enseñó no está sosteniendo su caminar cristiano. So I have a lot of hope for the newer Pentecostal generation. Entonces tengo mucha esperanza para las nuevas generaciones pentecostales. The more questions they ask, the more answers we will give them. Entre más preguntas hacen, más respuestas les vamos a dar. Last night I said that the charismatic Pentecostal world is festivity without order. Anoche dije que el mundo carismático pentecostal es festividad sin orden. The Reformed world is festivity with order.
el mundo reformado es festividad con orden. I think we need more festivity from that world. Y creo que necesitamos más festividad de ese mundo. And they need more order from ours. Y ellos necesitan más orden de nuestro mundo. So the YouTube revolution happening in South America is profound. Entonces la revolución de YouTube que está ocurriendo en Sudamérica es increíble. 15, 20 years ago, Pentecostals had never heard of John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul. But now I have Pentecostal friends in Brazil and the U.S. who love Reformed material. Hace 20 years ago, 20 years ago. hace 20 años, muchos pentecostales en Sudamérica no habían escuchado de John MacArthur, R.C. Sproul o John Piper, pero hoy en día tengo hermanos en Brasil pentecostales que están escuchando ese material. So I think the Pentecostal world is changing. Entonces creo que el mundo pentecostal está cambiando. They're becoming either Pentecostal Catholics, Están o volviéndose pentecostal católicos, carismáticos católicos, católicos, or they're becoming reformational. o están volviéndose reformados. I think we'll win. Creo que vamos a ganar. Muy bien, damos por terminado este tiempo de preguntas y respuestas. Ha sido, creo, un buen tiempo, largo también, para que puedan descansar. Vamos a tener ya el break de almuerzo. Y también para finalizar, bueno, Pastor Yuri ya está viajando ahora en la tarde. Queremos aprovechar de tener un tiempo de orar por ellos, por su regreso a casa. Me comentaba que producto de las condiciones del clima en Washington D.C., ellos van a regresar a casa, así que queremos agradecerles a él, a su esposa también, por estar con nosotros. Como decía el hermano, han hecho un viaje largo y creo que hemos sido muy bendecidos por ellos, por la comunión y por todo lo que han expuesto a la luz de la palabra con nosotros. Así que les invito a ponernos de pie, podamos orar por el Pastor Yuri, por su esposa y dar gracias al Señor por sus vidas. Sí, pues. Come up here. Please. Who built this here, by the way? Raúl. Where's Raúl? Is Raúl here? Raúl, did everybody know this here? I don't think so. Raúl built this beautiful. Raúl construyó este lindo escenario. Ahí está. How many days did he do it? ¿En cuántos días? 2 días. Gracias, Raúl. Gracias. Bien. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Pastor Yuri, por su esposa, por este tiempo que hemos podido conocerles y compartir con ellos. Te damos gracias porque vemos tu obra en él, en su vida familiar, aunque aún no conocemos a sus hijos, pero podemos ver, Señor, tu obra y glorificarte y honrarte por tu obra en su vida y por medio de él, de las iglesias que son pastoreadas por él, Señor. Te damos gracias porque podemos disfrutar de la comunión, de la hermandad, Señor, y podemos disfrutar de tu presencia en medio nuestro, Señor, y de ser bendecidos por todo lo que él ha ministrado en nuestras vidas. Oramos, Señor, humildemente te pedimos que tú puedas, en tu providencia, guardarles en el regreso a su hogar, Señor, en medio de todas las actividades que tendrá ya a partir de mañana y estos días, que tú puedas hacer con ellos, Señor. Les bendecimos y les honramos y te damos gracias por tu obra en ellos y por lo que ellos han bendecido en nosotros y seguirán siendo de bendición para nuestro país, para nuestra nación y para las distintas ciudades de nuestro país, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Thank you, John. Appreciate it, brother.